agradecerle a UNFPA por creer que yo puedo realmente moderar un panel tan interesante y tan importante como este. Más que mi madre, menos que mi hija. Y les quiero decir que en el 1969 el Plano Mundial para las mujeres era que teníamos más o menos en promedio unas 5 hijos y que una de cada 3 mujeres tenía algún tipo de método anticonceptivo. Hoy, la mitad de las mujeres casadas en el mundo usan métodos anticonceptivos y nuestra tasa media de fecundidad es de 2.5 nacimientos por mujer, más o menos la mitad del registro del 69. Hoy, 214 millones de mujeres desean evitar un embarazo y no utilizan métodos anticonceptivos modernos. Así que todos estos avances son realmente importantes y es un poco de lo que vamos a hablar, pero también los retos que siguen son absolutamente inmensos, porque la idea es que todas podamos tener acceso a métodos anticonceptivos. Cada día mueren 800 mujeres por embarazos o partos y por causas prevenibles, y por supuesto las mujeres en situaciones de guerra y desastre pues no pueden acceder a servicios y no pueden evitar embarazos y tampoco pueden tener partos seguros. Así que grandes retos tenemos alrededor de estos temas. Pero yo quisiera que este diálogo fuera un diálogo más íntimo y más personal, y quiero que tengamos una conversación que puede abrir como otra manera de percibir las cosas, y es cómo cada uno de nosotros ha vivido estos derechos durante su vida. Este diálogo intergeneracional me parece que puede ser un espacio donde vamos a abrir como conocimiento y posibilidades de entender desde diferentes generaciones cómo ha sido este tema de derechos para nosotras y para nosotros en Colombia. Y bueno, voy a comenzar por mí. Y la primera pregunta que les quiero hacer a todos ustedes es, a nivel personal, cuando comenzaron sus vidas sexuales, ¿cuáles pensaron ustedes que eran sus derechos sexuales y reproductivos, o si los teníamos, y cómo veían la vida con respecto a este tema de la sexualidad? Empecemos por ti, Beatriz. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por este panel. Creo que para las feministas este análisis es muy importante, porque voy a decir antes de contestar la pregunta, nosotras como feministas, yo creo que el fundamento del feminismo son los derechos sexuales y reproductivos. Nos pensamos como feministas cuando sentimos que teníamos derecho a decir sobre nuestro cuerpo. Ahí empieza el feminismo, porque después sigue la participación política, la paz en Colombia, y allá actuamos como feministas. Pero el cuerpo es el punto inicial en el que nos ubicamos como feministas. Yo quiero hablar hoy con una mujer que nació en 1952 y que de verdad yo nací con las sufragistas, o sea que las sufragistas me dieron a mí un legado muy importante. Ya cuando yo nací estaba el voto, estaba la participación política, estaba la ciudadanía, así que yo siento que yo pude aprovechar esa situación. ¿Y cómo viví yo eso? Yo creo que yo insisto, yo soy una mujer, primero, muy privilegiada de que las sufragistas estuvieron antes que yo. Entonces eso siquiera hubiera sido terrible antes, y yo creo que para ellas fue mucho más duro vivir todo esto. Mi mamá tomó pastillas anticonceptivas, así que ya eso existía. Yo jugaba con esas cajitas chiquitas que eran muy bonitas, en las que se escogía la pastilla y estaban todos los días y todos los numeritos. Entonces yo viví la sexualidad, yo creo que de una manera más bien tranquila. Tuve una relación, mi primera relación sexual fue muy buena, con una persona que la quería. ¿Cierto? Qué raro. Sí. Yo quería esa relación. Entonces creo y para mí todo esto, creo que las sufragistas, que mi mamá hubiera tomado pastillas anticonceptivas,
haber nacido en esa época. En ese momento había también, en los años 70, estaba una campaña muy importante en el mundo entero, que era aborto libre y gratuito. Conocer esa campaña para mí fue muy importante y entender que en Colombia era un delito, estaba prohibido y que las mujeres tenían que abortar en condiciones, la mayoría muy inseguras. Me ayudó a mí a meterme en ese activismo y entender cómo era importante trabajar porque las mujeres pudiéramos decidir, pudiéramos tener la autonomía de nuestro cuerpo. Y yo siento que toda mi vida me ha atravesado esa lucha. Yo quiero que las mujeres tengamos el derecho a decir sobre nuestro cuerpo autónomamente. Y eso es para mí muy importante. Me impresiona lo que estás diciendo, porque 10 años después nací yo y a mí me tocó un mundo totalmente diferente. En los 80s añorábamos las libertades de los 60s y los 70s y recordábamos con gran admiración todas esas mujeres que se quitaron el brasier y que andaban descalzas por la calle y que decían que tenían derecho a escoger sus parejas y que querían tener una sexualidad libre. Y a mí me empezó a tocar una sociedad muy conservadora. Y yo decía, ¿pero qué fue lo que pasó si yo quería ser hippie como todos esos que yo veía cuando era chiquita? Y cuando te oigo hablar, me impresiona mucho cuán diferente fue el momento de mi generación. Yo tengo el recuerdo de que mi generación fue una generación que se demoró en tener hijos, que no estaba queriendo casarse prontamente, precisamente por lo que habíamos visto de nuestras madres. Así que en mi generación yo tengo la sensación de que, o por lo menos yo, quise estudiar primero antes de pensar en casarme o en tener hijos, y el tema de casarme nunca fue importante. Nunca fue importante para mí. Para mí el tema de la libertad era más importante. Sin embargo, en temas de sexualidad, y en esto quiero hablar del tema homosexual, era absolutamente imposible hablar sobre este tipo de cosas y es el momento en que todavía me pongo colorada hablando de esto y me impresiona mucho, y por eso quiero ponerlo aquí en voz, porque cuando le dije a mi madre que era homosexual, ella dijo: esto es lo peor que me puede haber pasado en la vida. Y para mí fue de los grandes dolores de mi vida. Y por ella hice muchas cosas que no he debido hacer, como no tener hijos, por ejemplo. En algún momento me dijo: tú siendo homosexual no deberías tener hijos. Y en algún momento se lo dije: madre, ¿cómo te parece que yo no tuve hijos? Porque tú en un momento dado dijiste esto. ¿Y saben qué me contestó? ¿Cuándo? Yo no me acuerdo. ¿Ven cómo uno carga? Pero posiblemente yo me sentía una mujer libre para decidir, pero no tanto. y la época fue una época donde nosotras todas sabíamos que íbamos a estudiar la universidad y que queríamos ser mujeres independientes. Sin embargo, no teníamos claro qué venía y cómo iba a ser todo esto. Pero sigamos con Brigitte. Bueno, pues en 1969 yo tenía 6 años y las niñas trans no existían. No teníamos ni siquiera palabras para referirnos a nosotras, no teníamos espacios para expresar nuestra confusión sobre y las imposiciones que llegaban aparentemente naturales. Yo no podía ser femenina en ninguna circunstancia, en el colegio, en la familia, porque inmediatamente era censurada, matoneada, perseguida, y tuve que esperar muchos años para construir mi propia feminidad. Y ahí aparecieron dos corrientes que yo creo que es parte de lo que aún seguimos discutiendo. Una, el modelo de mi mamá, que estudió, se graduó de la universidad como química y nunca pudo ejercer su profesión porque se tuvo que dedicar a la familia. Es decir,
a criarnos a nosotros, a mi hermana y a mí. Y luego tuvo que salir a trabajar porque pues indudablemente era indispensable por las condiciones económicas, pero no pudo trabajar en lo que ella quería, sino lo que le tocó. Afortunadamente había una empresa familiar, pero pues ese fue su expresión y su lucha muy marcada para también defender su familia y su autonomía, pero yo vi en ese proceso achilarse su feminidad, su apuesta por la maternidad y la responsabilidad familiar la hizo cancelar todos los demás aspectos que de niña yo recordaba que la convertían en una mujer espléndida. Ella tiene una hermana, mi tía nunca se casó, estudió sociología, hizo maestría y ejerció su profesión toda la vida, apasionada por las letras, las artes, y ella llevó el feminismo a la casa. Y desde pequeñita yo tenía el otro modelo, el modelo de la tía hippie, que viajaba por el mundo, el modelo de la tía hippie, sí, la que llevaba literatura revolucionaria, la que llevaba material feminista desde muy pequeños a la casa. Mis abuelos eran catalanes revolucionarios, entonces todo era permitido, todo era maravilloso. Entonces, con el tiempo, yo quise parecerme más a mi tía, por supuesto. Entonces yo usaba a escondidas la ropa de mi tía, yo me maquillaba con las pintas de mi tía y ella era la mujer que yo quería ser. Aunque de vez en cuando, y como siempre he sido panzona, decía, uy, ¿será que estoy embarazada? Eso yo tenía 7 años. Alguien me dijo en Twitter que era síntoma de que yo era una neurótica enloquecida. Dice, no, pues yo no sabía cómo llegaban los bebés al mundo. Eso generó en mi vida muchos encuentros maravillosos, muchas experiencias en las cuales fue aflorando y fui capaz de expresar esa feminidad con la que siento que nací, pero también hizo que mi vida sexual fuese muy tardía, mi inicio en la sexualidad, porque tenía pánico. Yo le tenía pánico a relacionarme con nadie, pero fui muy afortunada y la primera pareja fue muy amorosa y fue una mujer que recuerdo con mucho cariño. Y después el amor femenino es algo muy especial. El amor femenino es algo tremendamente generoso, es algo tremendamente liberador. Y yo paro aquí porque eso es en la parte íntima, digamos, para no empezar a hablar de Malthus y de todas esas cosas. María Ángela. Bueno, pues primero decirles que estoy muy contenta de estar aquí, me siento muy privilegiada y muy afortunada porque definitivamente mi generación, yo nací en el 93, pues encontró un mundo mucho más bello para caminar y eso fue gracias al trabajo de muchas mujeres como ustedes y muchas más que hicieron muchas cosas por nosotras y que hicieron posible que formatos como el nuestro, como el de Las Igualadas, y que un equipo de trabajo como el nuestro pueda estar hoy hablando por ahí en internet y dentro de la prensa tradicional. Entonces, muchas gracias y muchas gracias a UNFPA, el Fondo de Población de Naciones Unidas. Además, fue el primero en apoyar un proyecto como este en el que salía una niña ahí hablando muy rápido y en YouTube y con un montón de cortes muy seguidos y que habla de feminismo sin decir la palabra feminismo y del patriarcado sin nunca decir heteropatriarcado. Entonces, pues muchas gracias al Fondo de Población. Nada, pues ustedes hablan y yo pienso que yo soy de Cúcuta. Entonces, digamos, aunque yo nací en el 93 en muchas cosas, ahora escuchándolas siento que nací como 100 años antes que ustedes porque esto es Cúcuta. Entonces, para quienes no lo saben, Cúcuta es una ciudad que queda en toda la frontera con Venezuela, o sea que por cómo funciona el Estado colombiano, muchas veces esto era más Venezuela que Colombia. O sea, esto es una zona del país absolutamente olvidada, absolutamente ignorada, es la capital del departamento norte de Santander que está pues atravesado por toda la guerra, por todo el conflicto armado, porque ahí está el Catatumbo. Entonces, pues la información que teníamos y que tenía mi generación sobre derechos sexuales y reproductivos pues era más bien limitada. Por fortuna,
la reunión del Cairo pues había pasado en el 93, o sea, en el 94, o sea, yo ya ahí ya tenía como un año. Y el Ministerio de Educación había ya aprobado la cátedra obligatoria, pues todos teníamos que recibir educación sexual, entonces por ahí ya en 10º, pues la profesora de religión a una le daba clase de educación sexual, y era, sí, y era al final de la clase. Entonces, como un pedacito por ahí al final de la clase, una vez al mes, ella hablaba de educación sexual. Y esta clase era más o menos así. Entonces ella decía que cuando uno tenía sexo con una persona, uno tenía sexo además con las otras 5 personas con las que esa persona había tenido sexo, y a su vez con las otras 5 personas con las que las otras 5 personas habían tenido sexo, y luego esas otras 5 personas habían tenido sexo con otras 5, y entonces yo recuerdo que yo sacaba cuentas y prácticamente una terminaba teniendo sexo con el papá. O sea, como que era sí, sí, era impresionante, toda Cúcuta estaba ahí. Entonces yo recuerdo como tener esas primeras experiencias sexuales muy atravesadas por el miedo, muy marcadas por el temor de vivir esa sexualidad libremente y con responsabilidad, porque lo que hace ese tipo de cátedra sobre educación sexual es sembrar una paranoia en la cabeza con la que uno no puede ejercer una vida sexual plena y divertida y segura tampoco, pues porque uno no tiene la información que debería tener por andar pensando como esto va a ser horrible y no, es espantoso. Sin embargo, sí tuve una fortuna, y es que mi mamá, que nació en el 68, es una mujer muy joven, pues sí fue una mujer durante todo mi proceso como de crianza que me habló de sexualidad muy libremente, y que me dio muchos consejos y muchos tips para asumir esa sexualidad, y yo creo que eso compensó las carencias de la educación escolar. Wow. Bueno, ahora quisiera preguntarles cuáles han sido las barreras para este tema de la equidad, pero desde ustedes, desde la experiencia propia, desde, por ejemplo, yo puedo decir que cuando yo comencé mi carrera, a las mujeres nos pagaban más que a los hombres, por alguna razón. Seguramente nos pagaban más, seguramente no había tantos, no sé, no había tantas actrices, no sé, pero nos pagaban más que a los hombres. Y era una sensación muy interesante. Y poco a poco, con los años, hemos ido perdiendo ese derecho y cada vez tenemos menos. Y a las mujeres nos pagan mucho menos, y con la edad nos pagan mucho menos. Así que realmente, como en otros países, mi profesión, una mujer que tenga la trayectoria que yo tengo, pues tiene un muy buen sueldo y está muy bien posicionada. En Colombia es todo lo contrario. Y en eso pues también hay un gran trabajo que tenemos que hacer con nuestra tercera edad, entre comillas, y realmente los derechos y la situación que viven nuestra población adulta mayor, ¿no? Pero yo siento que yo tenía muchas barreras que yo misma me las impuse. Yo misma me castigué cuando yo dije que era homosexual. Yo misma me di cuenta que tenía los mismos prejuicios que todos los seres humanos con respecto a los homosexuales. Yo misma me fui del país, yo me exilé, seguramente porque tenía que pensar mucho sobre este momento de mi vida, pero viendo ahora las generaciones de chicas, mis primas, mis sobrinas, tengo una sobrina que es gay que acaba de tener una hija con su pareja, y a mí me impresionó mucho porque realmente en mi época era imposible pensar, para mí imposible pensar en eso, imposible. Qué dolor, qué tristeza, porque hubiera querido traer un hijo al mundo y no me lo permití por sencillamente todos estos barreras que teníamos y que tenemos aquí todavía, ¿no? Impuestas. A ver, yo creo que se han dado cuenta que yo soy una persona muy positiva. Entonces yo no vivo con mucha angustia, tengo que reconocerlo, y eso me gusta y creo que voy a seguir manteniéndolo.
Pero yo, claro, ser mujer en la época en que yo nací, pues en mi casa somos 10 hijos, 8 mujeres y 2 hombres. El fondo de población no había llegado todavía. Contribuimos a esa curva que mostraron tan interesante. Pero, por ejemplo, en mi familia solamente hay 8 sobrinos. O sea que es una familia de 10 hijos y solamente hay 8 sobrinos. Eso quiere decir, y muchas de nosotras, muchas de mis hermanas, no tuvimos hijos. No, y creo que, y todas por decisión. Y ninguna fue madre adolescente, ninguna. O sea que yo siento que es una familia indudablemente muy particular, que en muy poco tiempo hizo un gran rompimiento sociológico, social. Es un gran cambio. Si miráramos la curva, las curvas serían no curvas, sino cuadrados, ¿cierto? Entonces, claro, las barreras que yo sí creo que vivimos, sí fueron barreras sobre todo culturales. Había mucho estereotipo de lo que es ser mujer y lo que es ser hombre. Todavía las mujeres estaban dedicadas a la casa y la política era de los hombres. O sea que yo sí viví, eso era evidente, pero de alguna manera familiarmente lo logramos romper. En mi casa, pues todas mis hermanas y mis hermanos pudieron ir a la universidad. Yo fui a la universidad, yo estudié ingeniería y creo que estudié ingeniería por error. ¿En qué sentido? En que se planteaba que la gente que era buena en matemáticas estudiaba ingeniería. A mí me hubiera encantado estudiar filosofía si hubiera sido hoy, pero como era buena en matemáticas, era para ingeniería. Era muy particular y era por los estereotipos, yo creo que es por los estereotipos mismos. No es la libertad de decidir, sino, y los buenos en matemáticas son casi siempre los hombres. De casualidad era yo, entonces me fui a estudiar con los hombres a la Escuela de Minas en Medellín, que era una escuela muy famosa donde solamente estudiaban los inteligentes y la mayoría eran hombres. Cuando yo entré a la universidad, a la Escuela de Minas, no había baños para las mujeres. Nunca pensaron que en la Escuela de Minas iban a entrar mujeres. Entonces el edificio es un edificio muy bonito, construido, nunca pensaron que íbamos a entrar mujeres. Cuando llegaron las mujeres fue una sorpresa. ¿Y qué baños usábamos? Las de las secretarias. Obstáculos de infraestructura. O sea que son barreras reales que encuentra, que uno las mira tranquilamente y nos reíamos y molestábamos, pero realmente uno se puede ver y nunca las mujeres la sociedad no estaba dispuesta a admitir mujeres ingenieras. Entonces, es todos esos obstáculos. Yo creo que conversaba con María Ángela esta semana y yo le decía que yo me defino como por negaciones y siquiera me pasa eso. Yo viví con alguien un tiempo, pero después decidí vivir sola, o sea que yo vivo sola. Yo no quise tener hijos, o sea que son como, y siquiera, vuelvo e insisto, es una decisión que para mí marcó mucho mi vida y son decisiones en las que yo siento, yo siquiera no tuve hijos. Yo digo hoy, ¿qué tal yo con un hijo? Porque los hijos no, pues no lo voy a decir así, pero los hijos hay que tenerlos toda la vida. Iba a decir la palabra encarte, pero me arrepentí. Mis hijas piensan lo mismo, pero al contrario. Y por eso tengo que decir que, y ya se lo dije a Verónica y a Diego, a mí me preocupó un poquito el nombre del panel, porque no todas, y lo tengo que decir aquí por el aprecio que le tengo al Fondo de Población, las mujeres todas somos hijas, pero no todas somos madres. Eso es muy importante. Y el estereotipo que tenemos o la función que tenemos es que debemos ser madres. Y por eso mi mamá me preguntaba a mí, y Beatriz, ¿y no vas a tener hijos? Yo le decía, no, ¿te vas a quedar sola? Y yo alguna vez me preocupé también porque me decía eso. Pero yo le dije, mami, mis amigos también envejecen. ¿Quién dijo que yo solamente envejezco? Entonces yo envejezco con ellos y ahí vamos a estar juntos.
y un hijo no me va a acompañar a mí porque él sí va a estar más joven que yo. Entonces, mi compañía van a ser mis amigos y mis amigas que son viejos como yo. Entonces yo creo que por eso decía yo que la maternidad no nos define como mujeres, y no todas las mujeres somos madres, y ese es un estereotipo que tenemos todavía, y a veces nos cargan, y por eso las mujeres adolescentes a veces tienen hijos, porque es la función que les pone la sociedad a tener hijos. Entonces hay que cambiar con ese estereotipo. Por supuesto, yo tengo el recuerdo de cada matrimonio de mis hermanas, de toda la gente mirándome como... ¿Y usted cuándo? Y uno es como, ay, fue puta. Me gané varios ramos, claro, que vaya. Brigitte. Pues ayer tuve el privilegio de inaugurar el primer baño neutro en la JEP. Sí, esto tan lindo. Sobre todo, felicitaciones al equipo de género de la JEP y a la magistrada Patricia por esa iniciativa. Me dice, llevamos un año discutiendo el tema, porque aún los prejuicios sobre la seguridad en los baños, sobre la higiene en los baños, sobre la pertinencia, están presentes. Entonces, cuando mencionaste esta historia, quedé fría, porque apenas estamos solucionando algo tan básico como el derecho a hacer pipí. En fin. Cuando me comencé a enfrentar a la posibilidad de expresarme públicamente en femenino, todo el mundo ya comenzaba a hablar de la operación de cambio de sexo. Años finales de los 90, yo estuve en Estados Unidos estudiando en el 92, 93, y había ya más información y todo el mundo le decía a uno, váyase a Tailandia, eso cuesta $7,000, $8,000, son 3 semanas, eso es turismo con cirugía incluida, y había doctores famosísimos y todas las transexuales de hombre a mujer, digamos que era una categoría muy robusta en ese momento, hacían ese ejercicio. Si uno no tenía los $10,000 para el paquete, le decían, pues entonces en Ecuador. Como pintándole, y pues no va a salir del quirófano rubia, alta y preciosa, sino va a salir cholita. Entonces, todos los estereotipos que todavía a veces nuestra comunidad mantiene, porque ¿qué significa realmente construirse como mujer? Significa la transformación anatómica, significa la transformación de los roles, significa la manera de pensar, ¿qué es? Y por supuesto, esa pregunta fundamental surge del feminismo. Y es una pregunta a toda la sociedad. ¿Qué significa? ¿Cómo queremos ser o vivir lo mujer? Como una categoría histórica, como una categoría que realmente tiene posibilidades infinitas de desplegarse. Yo me tomaba las pastillas anticonceptivas de mi mamá, pensando, claro, las hormonas, uno no podía conseguir hormonas en tratamientos públicos. Para las mujeres trans, el tratamiento hormonal libre y público tiene 6 años en Colombia, 7 años. El derecho a la atención médica es mucho más tardío, incluso que los derechos de identidad, identitarios. Y en muchas ciudades y en muchas partes del mundo no existe ninguna posibilidad. Y construirse mujer implica una serie de caminos muy particulares que comienzan a recogerse en las investigaciones, en la antropología, en la sociología, y llenos de contradicciones, porque implica un cuestionamiento profundo del sistema de género, del binario y de todos los estereotipos. Y a mí lo primero que me preguntan en entrevistas así como de revista, como dicen, ¿y usted está operada? Y pues varias veces de varias cosas, pero pues no voy a poner mi historia clínica al frente de toda la gente. Sí, de apéndice, de otras cositas. Entonces,
Por lo menos sí reclamo ese componente de misterio para la feminidad. María Ángel. No, pues yo ya tuve San Google y entonces eso es una maravilla porque lo que a uno no le están diciendo pues lo encuentra ahí. Yo sí creo que Internet, con todos los problemas que tiene y por supuesto las noticias falsas y todo lo que rota en Internet, que ya sabemos que es, sí es la herramienta de comunicación más democrática que hemos encontrado como seres humanos en la historia. Sin embargo, yo soy una muy mala millennial, debo admitírmelo, porque mi mamá creía que se me iba a dormir el cerebro si como que me la pasaba en internet. Entonces, de niña tenía acceso al computador de una manera muy limitada, pero mi hermanita ya es una centennial, mi papá tuvo 3 hijas, ¿no? Cada una de una madre diferente, también aportó al crecimiento poblacional. Y y mi hermanita menor tiene 16 años, entonces ella pues sí que nació con un celular en el brazo. Entonces pues ahora que estamos haciendo un video con UNFPA, que las invito y los invito a todos a verlo, va a salir la próxima semana, a propósito justamente de este tema que estamos conversando acá, pues la entrevisté. Y dije, vamos a hablar con mi hermanita. Y le pregunté como, bueno, ¿tú sabes qué es el aborto? Sí. Obvio, me respondió, sí, claro, es un derecho de todas las mujeres, aborto libre, legal, gratuito. Sí, hablé con 3 amigas más de ellas, bueno, hablamos con varias adolescentes, pero digamos del parche de mi hermana hablé con 3 amiguitas más de mi hermana y todas, por supuesto, porque ellas las tienen entrenadas, pues ven las igualadas y todas eran, sí, aborto libre, aborto libre. Yo, bueno, y tú conoces los métodos anticonceptivos, sí, el condón, sí, las pastillas, el post-day, no sé qué. Bueno, ¿y vas a comprar tú los condones a la farmacia? No, ahí no, porque no me da mucha pena. Entonces yo creo que esa sigue siendo tal vez la barrera más importante para las mujeres de mi generación y para las más chiquitas que vienen, y tiene que ver con los prejuicios y los estereotipos de los que ustedes hablaban, que es una cosa de verdad tan transversal y que nos tiene ahí como, de verdad nos hace, si hay algo que nos identifica a todas lamentablemente, que todas hemos vivido, es justamente haber crecido como con esos prejuicios en la cabeza, ¿no? A ellas les da pena que su mamá igual les encuentre el condón, sienten que sería un problema, sienten que no podrían conversarlo, porque es que además, si ustedes se fijan, hay como una fobia a pensar que la mamá de una tiene condones y sexo, ¿no? Como que a uno le dicen como que la peor pesadilla de todo el mundo es imaginarse a los papás tirando. Y yo creo que esa fobia hace que uno no pueda tener conversaciones tranquilas con la mamá sobre estos temas, porque sería muy importante que la mamá lo acompañara a uno en ese proceso. Así existe internet. Ellas todas me decían que se informaban a través de internet, pero sería muy bueno que la mamá acompañara esa búsqueda virtual, ¿no? Y que no fuera una cosa ya a la deriva, porque pues precisamente como les decía en internet hay de todo. Entonces uno le tiene fobia a hablar con la mamá de esto porque no se la quiere pensar como un ser sexual, ¿no? Pero creo que en la medida en la que una supere esa barrera y asuma que su mamá tiene sexo, usa condones, toma pastillas, también abortó, quién sabe, pues va a ser mucho más fácil superar esa barrera informativa y también superar los prejuicios. Barreras de todo tipo, todavía, por supuesto, infraestructura. Aleja, yo quiero, en estas barreras, yo quiero plantear una que yo, pues que como soy colombiana y feminista que trabajo por la construcción de paz, una gran barrera que hemos tenido las feministas en Colombia para el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos es el conflicto armado. Nos ha quitado la agenda, porque en los países donde no hay conflicto armado, la agenda del feminismo está presente, o sea, el derecho al aborto, el derecho a decidir, a la autonomía. En Colombia se ha vuelto secundaria y menos importante, porque claro, frente a las víctimas, a las masacres, a lo que pasa, pues aparentemente luchar por el aborto es muchísimo menos importante. Entonces yo lo quería decir como una gran barrera de lo que nos pasa en Colombia. ¿Qué quiere decir? Pero también muchas, por ejemplo, excombatientes me decían que habían vuelto al mundo con unas perspectivas de machismo de 50 años atrás
y que incluso sus propios compañeros, ya en paz, les estaban pidiendo que ahora sí se dedicaran al hogar y que reprodujeran el modelo de los años 60. No quiero decir con eso que el ideario revolucionario siga en los años 60, sino que por lo menos en ese aspecto no cambió mucho. Y ya con los efectos tan dramáticos que ha tenido la violencia de género en Colombia por el conflicto armado, hay una conciencia de la importancia de dar el salto y no repetir la historia pasito a pasito, porque no vamos a tener tiempo. El problema ahí es que la gente no sabe realmente lo que ha pasado en el conflicto armado con las mujeres. Ni los jóvenes, ni los adolescentes, ni los chicos en las universidades saben lo que ha pasado en Colombia. Así que Colombia no solamente tiene barreras de todo tipo de infraestructura, por supuesto, de imaginarios, de vergüenzas, sino que tenemos el conflicto armado que nos ha echado para atrás realmente un camino muy importante que se estaba haciendo en Colombia. Y yo creo que es muy importante que Colombia sepa lo que ha sido y lo que ha pasado, lo que les ha pasado a las mujeres en este conflicto armado. Muy, muy importante. Bueno, y nuestra última pregunta para abrir el panel a ustedes, si tienen alguna pregunta, es ¿cuáles creen que sean las maneras de acabar con estas barreras, ¿no? que proponen, que han hecho? Bueno, que han hecho cada uno de nosotros hemos trabajado justamente en esa lucha, pero quiero decirles también que es una lucha interna también, porque vivimos con los mismos imaginarios que todo el mundo, así que muchas veces uno también va hacia adelante y hacia atrás en este tema. No es tan sencillo, pero Matiz, empiece usted. Bueno, yo tengo dos hijas, una de 18 casi y otra de 16. Y con tantos ires y venires en la vida, creo que el legado que le dejamos con Adriana a ellas está enmarcado en dos temas gruesos. El primero, libertad religiosa. No tienen ninguna formación específica o alguna doctrina. Tienen su conocimiento acerca de las creencias del mundo, pero total libertad, jamás han estado compulsadas a nada. Y la segunda, la libertad de género. Tienen claridad de que pueden expresarse en femenino y masculino y todo lo contrario, cuando quieran, como quieran, y vivir su vida sexual de la manera que quieran. Y eso lo comparten y lo viven con su parche, con su grupo y su colegio, y hemos sido muy cuidadosas en construir un espacio colectivo para que ello sea posible. Eso es difícil, sobre todo con la Asociación de Padres de Familia, esas son de las cosas complicadas que hay. No tenemos asociación de vecinos porque vivimos en una casa, pero hay una cantidad de pequeños factores el discurso de la discriminación, el discurso disfrazado de buenas intenciones. Pero tú sí dejas salir a tus hijas tan tarde y con esos muchachos tan raros, o con esas chicas, y ¿será que tu hija será como tú? Y no has pensado que de golpe no les estás dando el ejemplo adecuado. Y hay un diálogo pequeño, como la microdiscriminación en el trabajo, en el barrio, que se manifiesta en los medios de comunicación y que sigue rodando y que de golpe en algún momento como que se coagula y se vuelve un monstruo que acaba destruyendo la educación, o los derechos o la construcción de derechos a la identidad sexual en los colegios. Entonces, gracias a ese monstruo, hoy en día no tenemos ninguna política explícita de defensa de los derechos de la comunidad LGBTI en las escuelas públicas, porque se considera que eso es monstruoso y que estamos usando el rayo homosexualizador para acabar con la sociedad. Entonces, hay un deber ético permanente en todo nuestro discurso, en nuestro comportamiento, de alimentar el debate crítico, la perspectiva crítica sobre el género y los derechos, y ejercerlos cuando hay que ejercerlos y defenderlos, indudablemente. Bueno, yo puedo decir que
el aporte que podría yo decir para romper, digamos, todas estas barreras es prender la luz, hablar, decir la verdad. En mi casa fue un escándalo horroroso. Mis sobrinas estaban haciendo la primera comunión. Tuve que ir a la iglesia y toda la iglesia me volteó a mirar con cara de que, ¡oh, qué horror! Siendo una persona pública, recibiendo el aprecio de la gente, ustedes no se imaginan lo horrible que fue para mí sentir el odio de la gente. Y mi familia y mis tías abuelas me cogieron de la mano y me dijeron, venga mija, siéntese aquí. Y no me dijeron ni una palabra, pero se sentaron conmigo y me dieron la mano. Y mis sobrinas me preguntaban, tía, ¿por qué no puedes decir que son amigas? Que alguna cosa así, ¿para qué tienes que decir eso? Entonces yo les dije, porque si algún día ustedes necesitan saber la verdad de esta familia, cualquier verdad, yo se las voy a decir, la que necesiten. Porque creo que la verdad libera. Cuando yo lo dije porque tenía un montón de periodistas encima que me chuzaban porque yo tenía un secreto y yo empecé a sentir como, ¿qué es esto? Hasta que dije, ve, voy a poner mi verdad por delante a ver qué pasa, a ver qué puede pasar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que en mi familia, mi madre llama a mis novias a decirles cosas lindas, a decirle deje de dormir a Aleja por la mañana que ya no le gusta madrugar, etcétera, etcétera. Se le va a acabar el matrimonio, mija, y aconseja a todas mis amigas gay con sus novias. Y mi madre es una mujer de 83 años, absolutamente liberal, que educamos todas nosotras, por supuesto, pero que en este momento acepta profundamente mis relaciones y mis sobrinos. Para ellos y para toda la generación que siguió es absolutamente natural. Ellos no tienen ningún conflicto entre una cosa y otra. Y yo creo que cuando esto sigue oscuro, cuando uno sigue tapando la verdad y cuando la pone en un lugar del pecado y del oscuro, pues eso se convierte en eso, ¿no? Yo creo que para mi familia es absolutamente natural la vida, como para tus hijas igual. Bueno, pues yo he aprendido dos cosas. Sí, dos maneras de responder esa pregunta. Una, con las igualadas, y es que sí soy muy optimista con el poder de lo digital y de la comunicación digital. No porque no sepamos que en Colombia, por ejemplo, hay todavía mucha gente en este país que no tiene acceso a Internet, sino porque creo que es la manera más efectiva de transportar información y comunicación necesaria a todas las ciudades y municipios del país y pues en el mundo mundial. Creo que garantizar el acceso a Internet es una cosa muy, muy importante y sí es un mecanismo muy democrático de acceso a la información, y eso lo descubrí en una crisis. Casi siempre descubro cosas en las crisis. Era como el tercer o cuarto video de Las Igualadas y se llamaba 19 señales de que tu novio es un maldito loco, y era un listado de señales para identificar a tiempo cuando uno está en una relación que es tóxica y salir de esa a tiempo, porque lo que pasa es que no identificamos esas señales, creemos que son normales y después cuando una se da cuenta está muerta. Pues eso es lo que pasa. Entonces hicimos este video y generó como una reacción muy polémica. Fue como la primera vez que tuvimos como una cantidad de odio en internet que no sabíamos cómo enfrentar y nos estaban insultando mucho, y yo me empecé a preguntar pues si valía la pena. Y entonces uno de esos comentarios en YouTube era de un chico, sí, era una cuenta de un hombre, y decía, bueno, inserten aquí todos los comentarios, todos los insultos, el repertorio de insultos que se imaginen, como todos. Las odio, odio este programa, por culpa de ustedes mi novia me terminó. Y yo dije, yes. Y entonces dije, esto es muy poderoso y la comunicación digital es muy poderosa. Si hay una chica en el mundo que por este video logró salir de una relación con un tipo que evidentemente es una chanda, porque si así es capaz de insultar a unas personas a través de una pantalla del televisor, ¿cómo sería con la novia? Pues definitivamente es que esto que estamos haciendo a través de internet
es una cosa transformadora y es una cosa que puede generar cambios muy importantes para la vida de las mujeres. Y la invitación también es a que cada vez más empecemos a crear cosas, ¿no? Como que si ustedes están viendo historias en Instagram, es porque la demás gente también, entonces hagamos historias en Instagram, háganlas ustedes, como que es muy fácil, es muy sencillo. Como que no le tenemos que pedir permiso a nadie, no tenemos que llegar a ningún canal de televisión a decir, ay, ¿será que me dejas entrar? ¿Y será que me dejas hacer un programa? Ya no, está ahí internet y lo podemos hacer. Digamos, a ti te tocó una época en la que además la manera de entrar a la televisión para poder comunicar algo era absolutamente restringida y dura para las mujeres, ¿no? Tenía que como que, yo no habría podido presentar nunca nada, es que mido unos 56, o sea, como que no tenía la estatura, ¿no? Lo primero, cuando alguien me identifica por la calle que ha visto Las Igualadas, como que me encuentro a alguien y dice como, ay, tú eres la de Las Igualadas, lo primero que me dice es, uy, yo creí que eras más alta. Y yo creo que eso no tiene nada que ver con la perspectiva de la cámara, nada, se los juro, porque la cámara está en la cara. O sea, ella solo se imagina que yo era más alta porque se acostumbró a que la gente que ve en televisión es alta, son mujeres altas, ¿no? Internet nos está permitiendo, pues esto es una cosa muy sencilla, hay muchas cosas más profundas, pero les cuento esta porque es un ejemplo de cómo estamos rompiendo con una cantidad de estereotipos y estamos pudiendo comunicar a nuestra manera. Y la segunda cosa que también aprendí en una crisis es a crear, ¿no? Como que del momento más hostil de mi vida surgió mi primera novela, y esa primera novela me hizo descubrir que yo podía, digamos, como consolarme a mí misma escribiendo, y eso no lo hice para nadie más sino para mí, ¿no? Era un ejercicio, pero también se convirtió en una cosa que le ha servido a otra gente. Entonces como que siento que cuando uno se atreve a crear, sea lo que sea, pintar, hacer artesanía, cantar, lo que sea, de verdad construye mucho. Entonces yo creo que esas dos cosas son mis maneras de hacerlo. Y qué belleza, qué dicha, qué ilusión. Estas nuevas generaciones. Qué envidia. Sí, Ave María. Bueno, yo quiero partir como mis propuestas a futuro en dos. Una muy individual y es la forma como vivo, y quiero seguir viviendo así, como decidiendo en libertad y buscando que la forma en que yo vivo pues sea apreciada. Entonces yo tengo, en mi familia aprecian cómo vivo, mis amigas también y mis amigos, así que es como eso individual que es positivo, y que esa actividad personal, esa vida personal pues se refleje en, como la palabra no es ejemplo porque no quiero plantearlo así, pero como que es posible vivir en igualdad y tomando decisiones. Y creo que hay un punto que sí quiero plantear, porque soy activista feminista y eso no lo puedo dejar de hacer siempre, yo creo que lo que tenemos que trabajar en este momento en Colombia es buscar que el aborto sea despenalizado de manera total. Tenemos que trabajar por esta despenalización, porque eso nos ayuda a evitar que las mujeres vayan a la cárcel hasta en abortos permitidos en Colombia. Tenemos mujeres detenidas en Colombia, o detenidas o juzgadas o en juicio porque alguna vez abortaron dentro de las causales, y alguna persona de la clínica, un enfermero, una enfermera, la denunció. Entonces yo creo que tenemos que despenalizar el aborto de manera total, porque eso nos va a ayudar. Es una causa justa para las mujeres, porque esto nos va a ayudar a quitar el estigma y a de verdad que las mujeres podamos decidir libremente. Y hay un punto que también quiero decir, es nosotras estamos como activistas feministas trabajando porque esta paz que estamos construyendo sea una paz que de verdad está comprometida con la igualdad y la no discriminación. No es una paz sin apellidos, es una paz con esos apellidos para poder pegar el brinco y de verdad salir de un conflicto tan difícil de una manera distinta, o sea, que tengamos igualdad y no discriminación. Gracias, Beatriz. Porque si los hombres quedaran embarazados, el aborto ya sería un sacramento. Y yo creo que, bueno, ahora quisiera abrir como el panel a ver si algunos de ustedes tienen preguntas, pero creo que se evidencia claramente, y digamos, no solamente el camino que hemos hecho cada uno de nosotros, sino los logros maravillosos que hay en este momento, lo que podemos esperar para este mundo,
pero también todos los retos que hay todavía y todo lo que nos devolvemos en la vida. Yo puedo decir, por ejemplo, que los baños de mujeres discriminan. ¿Cuántas veces? Exactamente. Los baños de las mujeres, nosotras tenemos que hacer una cola larguísima. ¿No se han dado cuenta, mujeres? ¿Por qué no hay más baños de mujeres? Uno no entiende. ¿Por qué el baño de las mujeres está después del de los hombres y nosotras vivimos miadas? ¿O no? Carajo, tengo que ir al baño. Entonces, ve uno hasta en pequeñas cosas cómo realmente todavía se prevalece este tema del hombre y no se toma en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, porque el mismo baño de los hombres no puede ser el mismo baño de las mujeres, y nosotras deberíamos tener unos 3 o 4 baños más para no tener que hacer esas colas que hacemos, y eso para decir algo mínimo, ¿no? Apenas, qué dolor, pero lo que sí es que hay gente joven haciendo cosas muy importantes y creo que pásamelas. Y creo que hay esperanzas de vida, lo que pasa es que no podemos bajar la guardia, ¿no? Uy, Dios. Y esta está muy, muy bonita. ¿Qué le aconsejan a los niños y niñas que buscan derribar las barreras de estereotipos dentro de su familia, núcleo familiar extendido? Los niños y las niñas jugamos. El juego es el espacio de exploración, es el espacio de representación, de experimentación, y yo creo que jugando los niños pueden también, y normalmente sucede, explicarle a los papás lo que les está pasando. Obviamente se requiere un mínimo de espacio y de posibilidades, porque yo cogía la muñequita de mi hermana e inmediatamente, ¿qué está haciendo? No, aquí yo mirando, devuelva la muñequita. Y no era suficiente como para crear una discusión un poquito más amplia. Inmediatamente era, uy, esto es una mala señal. Pero digamos, en un espacio donde la escuela, donde la familia ampliada, la red de afectos nos ayude, los niños sí pueden hacerle entender a sus papás, como hoy en día muchos niños están haciendo, yo me siento distinto, yo me siento distinta, y eso evolucionará y será un elemento fundamental de su autonomía y de su descubrimiento como persona. Qué linda herramienta el juego, una linda herramienta para poder entender y contar lo que está pasando, ¿no? Y aquí hay una pregunta bien interesante. ¿Qué es lo sano? ¿Qué es lo saludable? ¿Qué es hacer lo que me da la gana? ¿Hasta dónde va la libertad? Beatriz. Pues puede sonar cliché, pero lo que siempre hemos dicho es, las mujeres, las personas podemos decidir hasta donde afectemos a los otros, y tenemos que entender eso. Hay una cosa que yo digo en este momento que siento que hay tanta persecución a los derechos de las personas diferentes y de las feministas, y es lo que se ha llamado la famosa ideología de género. La diferencia que yo encuentro entre, voy a decirlo un poquito así, entre ellos y nosotras o nosotros, es en el mundo que nosotras proponemos, ellos caben, porque yo no voy a obligar ni que aborten, ni voy a obligar a que se casen entre hombres y hombres, ni voy a obligar a que se vistan de una manera, sino, o sea, que ellos pueden seguir siendo heterosexuales, pueden seguir creando hijos, teniendo 10 hijos si quieren, pero en el mundo en el que ellos proponen, nosotros no cabemos. Esa es la gran diferencia y tenemos que trabajar por eso, porque en el mundo quepamos todos. Y esa es la idea, entonces la libertad es esa, cabemos todos, no voy a estorbar. Yo no entiendo mucho en qué le estorba a alguien que yo tome la decisión de abortar, o que Brigitte se ponga vestido verde, ¿en qué le afecta? Pues puede decir, no está bonito, listo, no está bonito, ya. Ponga. Ya. Bienvenidas todas las discusiones de moda porque me encanta. Y puedo pensar, pero no nos afecta en nada. En cambio, sí nos impiden, pero impedirle a Brigitte que se vista así
o que yo tome decisiones, sí nos afecta, sí nos impide ser personas. Entonces yo creo que la libertad es eso, la libertad hay que entenderla así, no es control, sino que es libertad de decidir sobre cada una de nosotras y cada uno de nosotros. ¿Tenemos tiempito todavía? Bueno, aquí hay una pregunta que me parece muy interesante. Todas han mencionado a sus mamás, tías, hermanas en sus experiencias. ¿Qué destacan de su relación con papás, parejas, hombres, etcétera, que haya influenciado en su sexualidad y en sus derechos reproductivos? Yo hace poco estaba en terapia y estaba pensando, o sea, llegué al descubrimiento con el psiquiatra de una cosa, y es que a veces la relación de una con el papá es como esa relación tóxica que el feminismo ya a uno le habría dicho que rompiera con cualquier novio, pero pues con el papá es diferente porque es el papá. Entonces, no, y me pasa mucho a veces cuando estamos en encuentros en colegios, y eso también a propósito de la pregunta ahora de cómo uno, pues, explicarle a los papás lo que uno es, ¿no? Y a veces me preguntan cosas como, pues es que mi papá es muy machista y siempre me dice que no, que deje de hacer lo que hago y que deje de hablar y que debería más bien aprender a cocinar, ¿no? Y cómo habla uno con esos papás, cómo lo resuelve, y yo creo que pues hay que intentarlo. O sea, como que mi respuesta es que hay que intentarlo, hay que escucharlos, hay que conversar. Mi papá es filósofo y es pedagogo, y una vez organizó un encuentro en Cúcuta de poetas, y entonces invitó una cantidad de personas, y entonces a cada poeta me lo describió más o menos así, como fulanito de tal, hija, vieras el ritmo del poema, fulanito de tal, vieras la capacidad de romper la métrica, Pepito, increíble cómo se reinventó la rima, fulanita, vieras esos crespos, vieras esa voz. en este momento, debo decirlo, mi papá jamás haría un comentario como ese, ¿no? Después de 2 años de pues que yo hable de estas cosas en público y ya no en privado, solamente en la casa y demás, es un muy buen compañero, y es un muy buen compañero de lucha para mí, para mis hermanas, ¿no? Y puedo decir que es un aliado. Entonces, yo creo que la influencia pues de mi papá como no tan, digamos, ha sido determinante, o sea, como que definitivamente lo que él ha sido y la manera también como ha llevado su vida afectiva y su ignorancia durante mucho tiempo como frente a los asuntos de sus hijas y de las mujeres con las que estaba, pues claro que tuvo un resultado en que yo me hiciera feminista, pero cuando decimos esto las feministas nos dicen, es que usted está traumatizada porque su papá fue así, y en cambio no todos los papás son así. Obvio que no todos los papás son así, todos fueran así, pues imagínense el drama, pero sí hay muchos que son así, ¿no? La cantidad de madres solteras que hay en Colombia es gigantesca, son muchas madres solteras. Entonces, pues sí, es innegable que los papás son determinantes, y digamos también viendo a mi papá tener pues 3 hijas, y pues también yo creo que eso me motivó como a leer mucho como sobre cómo hacer un ejercicio de la sexualidad responsable, y a asumirlo de una manera pues que fuera como la mejor posible para mí. Yo quiero contestar una cosa muy cortica porque tengo un papá de 99 años que está vivo, y tengo que hacerle un pequeño homenaje porque ha sido un papá muy particular, pues fue papá de 10 hijos, completamente responsable, muy buen proveedor, o sea que él estaba convencido que tenía que ser proveedor, pero nunca nos dio un mensaje machista. Con mis hermanas hablamos y decimos, es increíble lo que mi papá, a la edad pues que era, en la época que era, él siempre nos decía, ustedes tienen que ser independientes, ser libres, decidir sus vidas, no depender nunca de un marido. Así que yo quisiera pues aprovechar la oportunidad para hacer ese homenaje y decir que yo creo, y al contrario, yo soy feminista por lo positivo que él me dio en la vida. O sea, que no es un feminismo por lo negativo, sino que es por lo positivo. Y yo creo que
Eso es parte de lo que yo creo que manifiesto por mi optimismo en la vida, ese positivismo, esa cosa de una familia con poquitas discriminaciones, no voy a decir que ninguna, pero con poquitas. Mi padre, en cambio, no lo tenía muy claro. Sin embargo, mi abuela se separó cuando nadie se separaba. Y mi padre tuvo que crecer como hijo mayor y bueno, mi abuela fue víctima, hizo todos los arquetipos necesarios para poder vivir en separación, pero fue una mujer que no le perdonó a su marido su adulterio. Y eso era una cosa común y corriente. Así que mi padre, a pesar de que no tenía claro que las mujeres éramos más capaces de lo que se pensaba, vio en su madre una mujer que fue capaz de sacar adelante 3 hijos cuando las mujeres no trabajaban y consiguió un trabajo. Por supuesto, en esa época, pues pobre la señora Carmenza, hay que darle un trabajo para que pueda mantener estos hijos. Pero creo que le hizo una gran transformación, a pesar de que él venía con su Popayán incrustado en cada esquina y todo el tema de la culpa y el pecado y todas estas cosas. Y bueno, le sucedió algo muy especial y fue que tuvo cáncer de garganta y perdió una cuerda bucal y mi padre habla así, habla pacífico, lo cual hizo que cambiara profundamente, profundamente. Ver que no tener una voz autoritaria hizo que tuviera que cambiar su personalidad y ser más receptivo, más paciente. Fue una cosa absolutamente increíble. Pero ver a mi madre que todavía le dice, no me grites. Y él está hablando así. Así que no me hables duro. Pero realmente mi percepción de mi padre era de un hombre frágil que no era capaz de mirarse hacia adentro, que no era capaz de ver sus propios dolores. Y bueno, ese cáncer de garganta hablaba de todo eso, ¿no? Hable usted de su imagen paterna. Siguiente pregunta. Mi papá vive, tiene 84 años y por supuesto mi relación como hija con él es inefable, no se puede, no existe, porque yo soy su hijo y 35 años de crianza nos condujeron a un espacio de, por supuesto, de respeto y de afecto, pero no de comprensión. Es muy difícil entender qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que nos está pasando, pero pues finalmente nos queremos y entonces es un silencio lleno de amor por los últimos 25 años. ¿Cómo comunicar estos temas y romper la discriminación en movimientos antiderechos, en políticos y demás? ¿Cómo? Hace poco me preguntaban que cómo nos iba a las igualadas como en general con las personas religiosas hablando de estos temas, ¿no? Como que si no era muy difícil. Y la verdad es que no, a nosotras no nos mandan sino bendiciones, ¿no? Pues en serio, porque este es un país muy católico, por supuesto. Entonces, pues obviamente que el grueso de nuestra audiencia, si este país es católico, pues nos tiene que mandar bendiciones cuando le gustan los videos, si no, no nos vería nadie. O sea, si las personas religiosas no nos ven, no nos vería nadie. Entonces, sí, como que si alguien nos dice algo lindo es, oiga, Dios las bendiga, gracias por este mensaje, Dios les mande muchas bendiciones. Entonces yo creo que la manera de comunicar es a través pues de la empatía y de esas cosas con las que todas nos podemos sentir identificadas. Ese ha sido nuestro aprendizaje.
¿no? Por ejemplo, nosotras queríamos hablar de consentimiento, que es un término muy complejo y que tiene que ver con, pues con estar seguro de que la otra persona de verdad quiere tener sexo, y si no hay consentimiento, pues es una violación. Y eso es un término jurídico muy complejo. Y pudimos haber titulado ese video Tips para ¿qué es el consentimiento? Un ABC. El video se llamaba ¿Por qué no puedo emborracharme tranquila? Y era un video sobre el consentimiento, era de verdad, las mujeres no podemos emborracharnos tranquilas porque muchas personas no tienen claro qué es el consentimiento y que si hay una persona que está borracha no podemos tener sexo con ella. Entonces yo creo que apostarle por eso, por hablar en las palabras que entendemos todas, pues es la manera de llegarle a las personas que están del otro lado sintiendo que por hablar del aborto somos unas asesinas y decirle, oye, no, también estamos defendiendo la vida de este lado, y a través de ese sentimiento de identificación con algo que de verdad todas buscamos, que es vidas más felices, ¿no? Como que yo no creo que haya nadie, de verdad nadie como pensando como, vamos a ver cómo matamos gente o cómo hacemos infeliz a la gente, no, ni siquiera del otro lado, todo el mundo quiere como una vida mejor, pues generar empatía y a través de un lenguaje sencillo, digerido, ameno. Yo recuerdo el primer video que hicimos con UNFPA era de anticonceptivos y se llamaba Sacarlo antes de venirse y otras mentiras, era sobre los mitos que hay alrededor de la anticoncepción. Ustedes imagínense esas señoras y señores de UNFPA, que son gente tan respetable y tan seria, mirando ese título. Pero al final nos decían como, claro que chévere, no habríamos podido llegar a esa audiencia joven con otras palabras, ¿no? Entonces yo creo que el lenguaje es muy importante. ¿Sacarlo a tiempo cómo es? Sacarlo antes de venirse otras mentiras, porque eso no funciona. Bueno, aquí nuestra última pregunta, y realmente es una pequeña reflexión. Hoy conocimos la noticia del asesinato violento de Sharika Alejandra Buitrago Rayo en San José de Guaviare. Tenía 10 años, fue violada sexualmente también. Este año han sido víctimas de feminicidio 11 niñas, de ellas 5 fueron abusadas sexualmente. Y esto habla del odio hacia las mujeres o hacia las mujeres que no somos como los hombres quieren que seamos. Las mujeres tenemos derecho a ser como somos. Y por eso, para cerrar, les voy a decir, estoy muy feliz de ser una mujer. Gracias. No, ¿se imaginan la diferencia de este año? Recibir regalos por ser diferente. Bogotá Beer Company me mandó unas cervezas, el Éxito me mandó a regalar cositas. A usted también, ¿cierto? Tenemos regalitos y esto nunca nos había pasado, así que el mundo está cambiando y que así sea. Gracias a UNFPA y a todos ustedes por estar aquí.